principio y el final de nuestra vida, Señor. Que tú eres nuestro alto refugio, Señor. Eres tú la roca de nuestra salvación, en donde nosotros podemos edificar nuestra vida, Señor, perfectamente bien cimentada, Señor, en la roca verdadera que eres tú, Señor. Tú eres la vid verdadera, Señor. Nosotros somos los pámpanos, Padre. Queremos estar adheridos a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que nosotros podamos llevar fruto y fruto en abundancia, Señor. Queremos seguir recibiendo de tu savia, Señor. Queremos recibir de tus nutrientes día a día, Señor, reconociendo, Padre, que solamente tú eres el que tienes palabras de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que tú has dado ese maná del cielo, Señor, que es el que nos nutre, es la palabra de Dios la que verdaderamente nutre nuestra existencia, Señor. Hoy en el nombre de Jesús reconocemos que no solo de pan vivirá el hombre, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sino de toda palabra que salga de tu boca, Padre eterno. Y hoy queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti, reconociendo, Padre, que esa es la vida verdadera, la vida eterna, que te conozcamos a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el nombre de Jesús nosotros hoy, Padre, levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración, Señor, en señal de gratitud, bendito Dios. Mira nuestras manos, Padre, las tenemos vacías el día de hoy, pero hoy queremos que seas tú, Señor, el que llene nuestras vidas, llena nuestros vasos, bendito Dios, rebosa nuestras copas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos de antemano que por tu fidelidad, Señor, tú ya has aderezado mesa, aún delante de nuestros angustiadores, Señor, aún delante de nuestras condiciones, por difíciles que nos pudieran parecer. Tú ya has aderezado mesa, Señor. Has dispuesto de un manjar, de un banquete para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Hoy lo recibimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, queremos rogarte, Señor, porque bendigas la vida de esta tu congregación, Señor. Que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los miembros, Señor. Dirige los pasos de quienes ya vienen en camino, Señor, apresúralos, Padre, y de los hermanos que no pueden venir por la situación que estamos atravesando, por este tiempo de transición, Señor, te rogamos que los bendigas en sus hogares, que llegue esta señal, Señor, con una nitidez, con una claridad, Padre, para que también ellos se gocen junto con nosotros en este culto de agradecimiento, de adoración y de alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu iglesia universal, Señor. Te rogamos porque guardes la vida de cada uno de tus siervos, Señor, los pastores que en este momento también están ya en activo, Señor. Guárdalos, Señor, de cualquier maleante, de cualquier situación que va ajena a tu verdad, Señor. Por favor, te rogamos porque tu iglesia universal siga creciendo, Señor, se siga manteniendo en pie. Tú lo has prometido y sabemos que tú eres fiel, Señor, para cumplir tus promesas, de que sobre tu iglesia las puertas del Hades no prevalecerán, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, con poder y con gloria por tu nombre bendito, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que emerja de toda esta situación airosa, Señor. Reaviva nuestra vida, Señor. Ese fuego, Señor, de tu Espíritu Santo venga y renueve nuestras fuerzas, renueve nuestro entendimiento, Señor. Y en el nombre de Jesús seamos avivados para la gloria de tu nombre. Todo esto lo oramos, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a tener el día de hoy, para cualquiera que pueda, yo ya estoy bien. Vamos a tomar nuestro espacio de escuela dominical y el día de hoy vamos a ver el tema número 35 ya, de el oficio triple de Cristo. Hoy vamos a estudiar acerca del oficio triple de Jesucristo. Y fíjense bien que una de las grandes contribuciones que nos ofrece Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia cristiana, para poder entender correctamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, es sobre el oficio triple como profeta, como sacerdote y como rey. Ese es el oficio triple de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra para presentarse como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco esta enseñanza
para reconocer perfectamente bien ese triple oficio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien que Jesucristo fue el profeta por excelencia de Dios, obviamente el mejor portador de la voz de Dios. ¿Quién más que Él, verdad? Él mismo dijo: lo que yo oí del Padre es lo que vengo a decirles. Y no hubo intermediarios, no hubo terceras personas que tuvieran que decirle, ni siquiera la condición del Espíritu Santo obrando para hacer una revelación, ¿verdad? Él, propiamente como Dios, es testigo de lo que el Padre y Él hablaban, lo que el Padre y el Espíritu Santo hablaban, y eso fue lo que vino a transmitirnos en una totalidad. Allí no hay ningún temor de fallo, ¿verdad? Como muchas ocasiones se ha argumentado de que la Biblia la escribe el ser humano y que posiblemente tuviera algún error, por la obvia razón de que interviene una persona. Déjenme decirles que si ustedes leen la palabra de Dios, siempre que habló nuestro Señor Jesucristo lo hizo con autoridad, con denuedo. ¿Por qué? Porque propiamente Él es Dios y no hubo intermediarios, ¿ok? Entonces Jesucristo fue el objeto, pero también fue el sujeto de las profecías. ¿Por qué el objeto? Porque la profecía se dictó en su persona, hacia Él. Por ejemplo, este teléfono es un objeto y tiene una funcionalidad, ¿verdad? Pero el sujeto por el cual, este es el tuyo, por el cual se genera la acción del objeto es Jesucristo mismo. Él es la persona en la que se cumple una cantidad increíble de profecías y Él es el sujeto propio para esa condición. Entonces su persona y su obra son el punto focal, el punto medular, ¿verdad?, de las profecías del Antiguo Testamento. En Él se tenían que cumplir absolutamente todas esas profecías. Y Él mismo también fue profeta. Él mismo también declaró la palabra de Dios, ¿ok? El reino de Dios y el papel que Jesucristo desempeñaría dentro de este reino, y sobre todo del reino venidero, son temas principalmente en las afirmaciones proféticas de Jesucristo. Entonces, la función principal de un profeta, como todos lo sabemos ya, ¿verdad?, es la de transmitir la palabra de Dios. Entonces, no te sorprenda que cuando tú estés transmitiendo la palabra de Dios, alguien te pueda señalar como profeta. Y no está mal, porque cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, esa es la función propia de un profeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Jesús transmitió la palabra de Dios, pero además Él mismo es la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito ahí en Juan 1:1, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y nos vamos a dar cuenta de cómo la palabra de Dios nos enseña quién verdaderamente es Jesucristo en ese sentido. Dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra, ¿verdad? Dice: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que desde aquí ya tenemos una clara observación de quién es Jesucristo. Él mismo es la palabra de Dios que se hizo carne, ¿verdad? Dice ahí: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, se hace hombre, y con ello también la palabra de Dios se hace evidente. Amén. Fíjense bien que el profeta del Antiguo Testamento era una clase de mediador entre Dios y el pueblo de Israel, y hablaba al pueblo como representante de Dios. El sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. O sea, el profeta tenía la función de traer lo que Dios quería hablar al pueblo, pero también la función de lo que quería decir el pueblo adelante de Dios lo llevaba. Era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces el sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo, y Jesús también cumplió ese papel de sumo sacerdote, hermanos.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios regularmente, pero Jesucristo ofreció un sacrificio de valor eterno, una vez y para siempre, nos lo enseña la palabra. Entonces, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto. Entonces, no solamente vino a cumplir la función de sacerdote, sino también de sacrificio, y de sacrificio perfecto, para que de esa manera ya no tuviéramos nosotros que andar asesinando, ¿verdad? Sacrificando propiamente animales inocentes. Él inocentemente llegó a la cruz del Calvario para ser sacrificado, ¿verdad? Y de esa manera cumplir con todas las condiciones necesarias para el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que Él era la ofrenda, pero también era Él el que ofrendaba. O sea, es una condición muy particular que ustedes y yo tenemos que comprender perfectamente bien, porque, por ejemplo, cuando Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac, ¿se acuerdan? Isaac era el sacrificio, Abraham era, técnicamente ahí se convirtió, o sea, se iba a convertir en sacerdote, ofreciendo ese sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a ser el sacerdote que se ofreció a sí mismo en sacrificio, cosa muy diferente. Todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ofrecían sacrificio, pero de otra persona o de otro ser. ¿Sí me doy a entender? Bien cómodos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien papis, ¿no? Así hasta yo soy sacerdote. Yo voy a sacrificar otro ente que no sea yo, y pues como que no me provoca mayor problema. Pero cuando es uno mismo el que se va a autosacrificar, ahí sí ya como que le piensa uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, Jesucristo era la ofrenda, pero también el que ofrendaba. Mientras en el Antiguo Testamento los oficios mediadores de profeta, sacerdote y rey eran ejercidos por diferentes individuos, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando hemos leído en el Antiguo Testamento, no había la posibilidad de que un sacerdote ejerciera las funciones de un profeta, o que un profeta quisiera ejercer las funciones de un sacerdote, no. Y mucho menos el rey. ¿Se acuerdan cuando el rey quiso ofrecer un sacrificio? ¿Qué le dijo el profeta? Hey, eso no te corresponde. Y le llamó la atención severamente. El sacerdote tenía que ofrecer las cosas como se tenían que hacer, porque Dios lo estableció de esa manera. Si ustedes y yo nos acercamos a Dios, no nos vamos a acercar en ningún momento como a nosotros se nos pegue la gana, con el perdón de la expresión, pero es verdad. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios como Él lo establece. Amén. Entonces Él estableció que los sacerdotes hicieran una función, Él estableció que los profetas desarrollaran otra función, Él estableció que los reyes tuvieran otra función, y cada uno tenía que respetar sus condiciones al acercarse a Dios. Nadie podía extralimitarse o pasarse de listo para pronto, ¿sí o no? Entonces, bajo esa condición, hermanos, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, hagámoslo con reverencia, con una clara idea de a quién nos venimos a acercar, delante de quién nos venimos a presentar. No es cualquier persona, hermanos. No es ni siquiera el presidente de la nación, con el cual ustedes y yo nos tendríamos que presentar de una manera específica, como el Estado Mayor Presidencial nos lo exigiera, ¿verdad? Primero te revisan a ver si no traes algo que pueda dañar a la persona del presidente, y después te dicen: usted se sienta allí y usted hace esto, y si se le va a dar la palabra le van a decir esto y usted va a tener que hacer aquello, y le dan una serie de instrucciones, hermanos, que se tienen que respetar. Ahora, si venimos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos presentarnos delante de Él, en reverencia, primeramente, ¿verdad? En humildad, en una actitud reverente, porque si nosotros venimos en una actitud de orgullo, de vanagloria, de que las cosas se hacen como yo digo y como yo quiero, ahí desgraciadamente chocamos con Dios. Y déjenme decirles que Dios no va en ningún momento a compartir su gloria.
Porque cuando nosotros chocamos con Dios, estamos chocando con la gloria de Dios. Y eso no lo va a permitir Dios. Y por eso nos pone unos estate quietos, pero rapidito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente Él tiene el poder, la autoridad. Él es el Señor de señores, hermanos. Él es el creador. Nosotros somos la creación. Y los patos no le pueden tirar a las escopetas, ¿verdad? O no deberíamos de tratar de hacer eso. Por eso cuando vengamos a la presencia de Dios, hermanos, por favor hagámoslo de una manera reverente, con una condición en donde el Señor sea el glorificado, el exaltado, el que verdaderamente tenga toda la condición de lo que Él es. Amén. Entonces, fíjense bien que esos oficios son ejercidos, tanto el sacerdocio como el de profeta y el de rey, son ejercidos de una manera suprema, excelsa, de una manera extraordinaria en la persona de Jesucristo. Él es el único que puede ejercer los tres ministerios perfectamente bien. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, si una persona ejercía un ministerio como de profeta, desgraciadamente su condición humana no le permitía tener una perfecta acción en otro ministerio, ¿verdad? Nosotros estamos limitados en ciertas áreas de nuestra vida, y si hacemos bien una cosa, podemos fallar en otra. Entonces, imagínense una persona ejerciendo tres oficios. Yo me recuerdo perfectamente bien cuando un maestro que tuve en la Facultad de Química se aventó a hacer dos carreras al mismo tiempo. Él era químico, hizo la carrera de químico industrial, pero también la de QFB en farmacia, químico farmacobiólogo en orientación farmacia. Y le dieron los dos títulos. Fue un lío porque a partir de él ya nunca jamás se puede hacer lo mismo. Porque obviamente él creó una serie de situaciones que conflictuaban a las dos carreras, que no podía él ejercer una carrera al mismo tiempo que la otra. ¿Por qué? Porque o hacía bien una cosa en un área, pero no hacía bien la misma cosa en otra área, porque no para todo el ser humano tiene la capacidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces chocaba mucho. ¿Y qué decidió la universidad? Que a partir de ese momento no le iban a permitir. Él fue el antecedente y el final, para pronto. Es el químico Fernando Lara Pastrana. Y de ahí nadie pudo hacer una doble carrera, a menos de que terminara su carrera y después reiniciara, pero de cero. Y nada de que le podían, ¿cómo se llama? Cuando te revalidan materias. No, tenías que volver a cursar completamente esa área. Entonces, bajo esa circunstancia, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en todo su poderío, en toda su autoridad, en todo su ser, el Dios vivo y verdadero, que se presenta como 100% hombre, pero 100% Dios, que también es otro atributo que ya estudiamos, ¿verdad? Él sí tiene la capacidad absoluta de ejercer estos tres ministerios de perfecta condición. Amén. Entonces, fíjense bien que Jesús cumplió la profecía mesiánica del Salmo 110. Vamos a leer un poquito acerca del Salmo 110 para tener una referencia de lo que estamos hablando. Acuérdense que nosotros tenemos que aprender a esgrimar la palabra de Dios cada vez mejor, ¿verdad? Son escasos 7 versículos los que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Esa es la realidad. Entonces, en este sentido, hermanos,
Como podemos ver y como sabemos, Jesucristo es el descendiente de David. Pero ahí en el versículo 1 que acabamos de leer, dice, Jehová dijo a mi Señor. David está reconociendo el señorío de Jesucristo sobre él mismo. Aun cuando él es descendiente de David, él es el Señor de David. Él es el sacerdote que también es rey. Él es el cordero que es sacrificado, pero también es el león de Judá. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene por primera vez aquí a la tierra, Él viene en una actitud de sumisión, de servicio, ¿sí o no? De sacrificio. Pero el Señor vendrá por segunda vez, hermanos, y vendrá con poder y gloria. Ahí sí ya no va a estar la misma situación en donde Él se muestra suavecito o displicente o en una condición de servicio. No, Él va a venir con poder y gloria, mostrándose como el verdadero león de la tribu de Judá. Y entonces veremos una condición de su magnificencia, de su autoridad, de su poderío. Y es lo que estamos esperando, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, para entender la obra de Cristo en su totalidad, no debemos considerarlo simplemente como un profeta o como un sacerdote o como un rey. Por ejemplo, doctrinas equivocadas que desgraciadamente se han dictado, y mucha gente tristemente ha seguido esas doctrinas de hombre, desbancan a Jesucristo como el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, solamente lo consideran como un profeta más, ¿verdad? Otros se atreven hasta a ponerlo como un ángel, ¿verdad? Como un ser, sí, de alguna manera con autoridad y todo, pero no en la condición que verdaderamente es Jesucristo. Los judíos, desgraciadamente, pues ellos consideran que Jesucristo fue solamente un sabio más, un shadim. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros al observar la palabra de Dios, al comprender la palabra de Dios, pues la misma nos da una luz de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces no debemos solamente considerarlo como un simple profeta o un simple sacerdote o un rey con minúscula, cualquier rey, ¿verdad? Todos estos tres oficios fueron perfectamente cumplidos por Él y en Él. Amén. Entonces, quiero decirles que, como resumen, Jesús fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Alrededor de 750 profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. Hay un programa en el canal de Discovery Channel donde dicen quién mató verdaderamente a Jesús. Y el final o el epílogo de ese programa dicen que Jesucristo mismo fue el autor de su propia muerte. Como si Él tuviera ya en una condición, obviamente Él es Dios y todo se gestó en relación a lo que se dictó previamente. Más de 750 años, más de 1600 años antes de que viniera, estaba establecido cómo iba a morir. Y a lo mejor pudiéramos nosotros pensar que Él pudo haber promovido su muerte a través de varias acciones, ¿verdad? Pero después de que Él murió, ya no tenía, si fuera nada más un hombre como tú y como yo, ya no tendría Él autoridad como para, primero, resucitar, como para ser destinado a la sepultura en donde fue llevado su cuerpo. La palabra de Dios nos dice que se profetizó a dónde iba a ir su cuerpo, ¿verdad? Y todas las cosas que sucedieron posterior a su muerte. Eso ya un ser humano ya no puede determinar. Yo me recuerdo cuando falleció mi papá, ¿verdad? Nosotros como hijos, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de a qué funerales llevarlo, qué servicio se le dio, qué fue lo que sucedió con su cuerpo. Eso ya lo decidimos nosotros. Ya mi papá ya no tenía autoridad, ya no tenía potestad. Pudo haber dejado algún escrito, ¿verdad? Pudo haber dejado su testamento o su voluntad escrita, y nosotros pudimos haber ejercido su voluntad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa de la gente que hubiese querido que su cuerpo fuera enterrado? ¿Se acuerdan de hace 1 año y medio cuando sucedió la explosión de aquí del estado de Hidalgo con lo del gasolinazo? Esa gente que falleció ahí, que fue calcinada completamente allí, su cuerpo ya no fue llevado a donde a lo mejor esa persona hubiera querido. Se calcinó.
Ahí prácticamente lo único que recogieron fueron las cenizas, y si es que pudieron recoger algo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando una persona muere ya no tiene potestad de hacer lo demás. Jesucristo cumplió absolutamente todas las profecías que se dieron, y Él mismo fue, como ya dijimos, el profeta. Jesús fue el sacerdote y el sacrificio mismo. Como el sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado. Y Jesús es ungido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por último, los tres oficios de la mediación es que Dios hasta arriba, profeta, sacerdote y rey, y posteriormente el pueblo de Dios. Y Él es el mediador perfecto entre Dios y el pueblo. ¿Sí estoy de acuerdo? En medio están los oficios de rey, sacerdote y profeta, que son los intermediarios, o Jesucristo es el intermediario único entre Dios y los hombres. Entonces, mis amados hermanos, con esto concluimos esta enseñanza. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar, y le voy a pedir a mis hermanos que nos apoyen ya en la alabanza. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque a través de tu bendita palabra, Señor, nos muestras perfectamente bien, Señor, cuál es la revelación que quisiste traer a nuestras vidas, Padre. Hoy te damos gracias porque por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ahora tú nos das una luz mayor, Señor, para comprender cada vez mejor todo esto, Señor, para poder ir discerniendo perfectamente bien todos tus designios, todas las condiciones a las que nos has llamado para adorar y glorificar tu nombre como solamente tú lo mereces. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a gozarnos, hermanos, en nuestra alabanza. Disponga su mente, su corazón para alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que sea Él el exaltado, el glorificado, que nosotros solamente seamos los instrumentos que Dios ha querido usar para glorificar su nombre a través de esto. Amén. Adelante. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? Estamos agradecidos porque hoy tenemos una vez más una oportunidad, la oportunidad más grande de nuestra vida: honrar, alabar, reconocer que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Y yo quiero que en esta mañana hagamos una oración, que entreguemos este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, porque Él tiene todo bajo su control. Levanta tus manos y ora a nuestro Dios. Amado Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te agradecemos, Dios, porque hoy, Padre, nuestros ojos pueden mirar el sol y entender, Señor, que tenemos una oportunidad, Padre, para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, Dios. Tú tienes todo bajo tu control, Padre. Todas las cosas, Señor, que han de acontecer en esta tierra, Señor, están bajo tu voluntad. Y, Señor, en esta hora le entregamos este tiempo, Señor, para exaltarte, para bendecirte, para reconocer, Dios, que tú eres bueno, que tú eres fiel, Señor. Por eso hemos venido en esta mañana a adorarte, Señor, a bendecirte, a exaltarte, Padre, a agradecerte, Dios, lo bueno que has sido con nosotros. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Por eso podemos entonar en esta mañana: ven, es hora de adorarle. Amén. Amén, hermano. Amén. Que se escuche eso. Abre tu boca. Declara lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven,
confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Declara la iglesia: Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Sí, Señor, Él es Rey de todo el universo, Él es Rey de toda la creación, Él es Rey, Él es el Rey, Señor, Él es Rey, Jesús, 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 Él es Rey, Él es el Rey de Reyes, Él es Rey, Él es Señor de señores, Él es Rey, sí, Él es Rey. Él es Rey. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Declara la iglesia: Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, 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 vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Gózate, hermano. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, 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 vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Va a haber un avivamiento en este lugar. Aleluya. Va a haber un avivamiento en este lugar. Desde el norte hasta el sur y del este al oeste. ¡Créelo! Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento en ese lugar. Esa es tu oportunidad, iglesia. Va a haber un avivamiento en ese lugar. Créelo. Va a haber un avivamiento en ese lugar. Desde el norte hasta el sur y del este al oeste. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento en ese lugar. Celebrad a Cristo, celebrar. Vamos, celébrale. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a
celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, 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 vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él no está muerto, hermano. Él vive, Él vive. Y Él reina, porque nuestro Dios es eterno. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Por eso podemos entregar nuestro corazón en totalidad a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Dios soberano, porque Él vive, hermano. La tumba está vacía, la cruz está vacía, porque Él está a la diestra del Padre. Amén. Te adoramos, Señor. En totalidad a ti. Adora a nuestro Dios. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Es todo lo que tenemos delante de ti, Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Con todo tu corazón vamos a decirle una vez más: en totalidad a ti. Que realmente sea en totalidad, hermano. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Porque solamente eso es lo que Él quiere. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Así es, a sus pies derrámate. Otra vez. En totalidad a ti.
en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Decláralo, iglesia. Tómame en tus brazos, Cristo. Y que esta sea una declaración verdadera de parte de tu corazón. Y ten en cuenta, hermano, que cuando Dios toma nuestra vida y nuestro corazón, cuando verdaderamente nosotros le cedemos esa autoridad a Dios, Él empieza a hacer. Y tal vez va a doler, porque Él va a arrancar todo aquello que nos estorba. Y vamos a llorar y vamos a sufrir y vamos a gritar de dolor, pero es mejor porque entonces sabremos que Dios lo está haciendo, que está arrancando, que está moviendo piedras, que está quitando escombro, que está preparando la tierra. Esa tierra somos tú y yo. Y cuando te sientas así, no digas, Dios, ¿dónde estás? Verdaderamente ahí está, obrando en tu vida. Vamos, levanta tu voz con todo tu corazón y dile, tómame en tus brazos, Cristo, aquí estoy, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, tómanos en tus brazos en esta hora, Señor. A ti entregamos, a ti rendimos, Señor, todo lo que somos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes lo que hay que remover. Lo único que te podemos decir es: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Levanta tu voz y dile: aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.
Tómanos en tu nombre, bendito Dios. Tómame, aquí estoy. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Tú eres el único digno de ser exaltado. Aquí estoy. Tómanos en tus brazos, bendito Dios, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza, eterno Rey. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está ministrando nuestras vidas, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, hermanos. Reciban de parte de Dios esa bendición que tenemos de que el Señor ha volteado su mirada a vernos. Amén. Ha inclinado su oído, hermanos. Amén. En el nombre de Jesús, lo que en este momento está saliendo como a una oración desde lo profundo de tu corazón, el Señor lo está tomando. Amén. Y Él, en el nombre de Jesús, está obrando para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que levantemos nuestra palabra. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio, con nuestra micra. Recuerden que nosotros nos estamos ejercitando. 1, 2, 3. No se oye el inalámbrico, ¿verdad? El de... No, sí se oye. Sí se oye. ¿Ya? 1, 2, 3, ya está. Bien. Recuerden que nosotros estamos haciendo una micra. ¿Se acuerdan de la palabra micra? Estamos haciendo un ejercicio espiritual para cuando estemos en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, pues obviamente vamos a estar en una condición para la gloria de Dios. Amén. Entonces nos estamos entrenando, hermanos. Entrénese conmigo, entrenémonos juntos. Amén. Vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra declaración para la gloria de Dios acerca de Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9. Y levántenla con autoridad, hermanos, porque justamente es lo que nosotros necesitamos hacer, tener la autoridad que Dios nos ha delegado y ponerla en práctica. Esta es la bendición que tú y yo tenemos para la gloria de Dios. Tenemos su bendita palabra, su revelación, y ahora el Espíritu Santo de Dios nos está dando una iluminación cada vez más profunda, más completa para el conocimiento de la verdad. Y dice la palabra de Dios: nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuvo Dios con Moisés, así estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo a donde quiera que vaya. Amén. Gloria a Dios. Si es de aleluya, si es de glorificar el bendito nombre de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8:32 es muy claro. Hoy levantamos una preciosa corona, hermanos, a los pies de Cristo, porque Él es el buen pastor. Él es Jehová Rojí, nuestro pastor, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, Él es el que nos pastorea. Él es el pastor de pastores y Él es el que guía nuestros pasos, nos lleva por sendas de justicia. Él está preparando siempre esos pastos verdes que tanto necesitamos para ser alimentados espiritualmente y ser plenos en nuestra vida. Amén. Depositamos esta corona a los pies de Cristo, lo reconocemos como nuestro buen pastor. Y hoy levantamos un estandarte, hermanos, glorioso, declarando a el Ají. Él es el Dios viviente, el Dios del que habla la palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que aquí adoramos. Amén. Ese es el Dios que adoramos nosotros. Y para su gloria hoy nos hemos dispuesto en nuestro corazón venir hasta sus pies y derramarnos delante de Él. Amén. Pues vamos a tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos orado porque Dios bendiga nuestra vida, porque Dios nos hable y Dios va a hablar a nuestra existencia el día de hoy.
Quiero decirles que para su gloria el Señor tiene a bien hablarnos de una manera excepcional. Le voy a pedir a mi hermano Paquito que me haga favor de ponerme Génesis 37 del versículo 1 en adelante. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 8 para poder establecer varias cosas que quiero tocar con ustedes respecto a lo que hemos visto acerca de José el soñador. Todos hemos escuchado esa historia, ¿sí o no? Hemos leído ya en varias ocasiones la historia de José el soñador, pero hoy le vamos a dar un tinte muy particular. Dios trae luz a nuestra vida de una manera excepcional, porque siempre hemos visto a José el soñador como la persona que sufrió mucho, ¿verdad? Que sus hermanos se pasaron de listos, lo vendieron, fue encarcelado injustamente, lo echaron a la cisterna, pensaron contra él matarlo y lo vendieron para ser esclavo. Y después tuvo que pasar muchísimo trabajo, hermanos, en Egipto. Pero la gloria sea para Dios porque el Señor lo saca de una manera excepcional, ¿verdad? Dios se muestra su vida. Y vamos a ver cómo de repente Dios muestra silencios en la vida de una persona, pero por algo muy particular. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cuando Dios calla, entre comillas, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Génesis 37? No me vayan a responder como una hermanita que me dice: ay, pastor, dice tantas cosas. Sean todos y cada uno de ustedes más que bienvenidos a este servicio. Vamos a ver qué tantas cosas nos dice el Señor. Dice la palabra: habitó Jacob en la tierra donde habían morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia, di conmigo familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, era un jovencito, un mozuelo, ¿verdad? Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Dice, e informaba, di conmigo, era chismoso. Ay, ya le encontramos algo medio raro, ¿verdad? Dice, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Era medio chismosito, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ya vamos empezando a ver por qué de repente lo quisieron vender. Entonces fíjense bien. Y amaba a Israel, di conmigo, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido viejito. ¿Cuántas familias ya que después de que sus hijos, los primeros, ya tienen 15, 16 años, le sale el chiripazo y pum, llega el bebé y lo traen así, ¿verdad? Así me pasó, ¿verdad? así, justamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, repite conmigo, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era medio altanerito, ¿verdad? Era medio subidito. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, di conmigo, a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que he soñado. Ahí, incisivo el tipo, ¿verdad? Metiendo cizaña. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y di conmigo, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, una vez que hemos establecido la palabra de Dios, vamos a desmenuzar un poquito esta condición. Con frecuencia la gente dice, si Dios está a cargo de las cosas, de todo absolutamente, ¿verdad? Que a Dios no se le ha escapado nada, ¿verdad? Dios tiene control de todo en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Tiene el control de este universo? Amén. Entonces,
de alguna manera de repente debería como que ser un tantito incompetente. Cuando de repente miramos nuestra vida, ¿verdad? Y vemos todo lo que nos pasa y todas las desilusiones que hemos llevado. Y entonces podemos decir, si Dios verdaderamente se encarga de mi vida, pues Él debe ser hasta cierto punto incompetente. Debe ser de alguna manera no sabio, porque está dejando que pasen muchas cosas que no son lo que yo quiero, que no son lo que debería de suceder en mi vida, ¿verdad? Entonces la historia de la vida de José nos da una respuesta muy especial. Si nosotros entendemos esta historia, vamos a tener una nueva manera de visualizar nuestra vida delante de Dios. Dios nos quiere abrir nuestros ojos de una manera excepcional el día de hoy, hermanos, y lo va a hacer. Entonces fíjense que las historias que el libro de Génesis nos cuenta nos dan mucha respuesta, porque vamos a aprender a ver nuestra vida desde otro punto de vista. Como empezamos esta prédica, les comentaba que normalmente hemos visto a José como el personaje que fue maltratado, que fue abusado. ¿Y cuántas veces tú te has sentido en esa misma condición? La verdad, nos hemos sentido abusados, nos hemos sentido maltratados, hemos sentido que de alguna manera la vida ha sido injusta con nosotros. Pero cuando empezamos a leer profundamente esta palabra y Dios empieza a traer luz, nos empezamos a dar cuenta de la realidad. ¿Cómo era José? Como para que sus hermanos tuvieran la respuesta que tuvieron. Y entonces empiezas a aterrizar y le empiezas a bajar 2 rayitas a tu vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestros hijos son extremadamente excepcionales y los queremos tener siempre en un pedestal y no queremos que les pase absolutamente nada? Para nosotros son increíblemente importantes y es lógico. Pero déjame decirte que cuando salen a la vida, ¿para quién más van a ser lo que tú consideras que son tus hijos para ti? Cuando llegan a la escuela, hermanos, simplemente en la escuela son un número más. Ya no son las personas especiales como tú los quieres ver en tu casa, en tu vida. Y ellos son los que sufren posteriormente. ¿Por qué? Porque en tu casa los tienes en una burbuja, todo el tiempo los estás mimando, les estás consintiendo, los dejas que hagan lo que quieran, empiezan a tener una serie de desarrollos y una mentalidad como si se merecieran todo en la vida. Pero cuando viene la realidad, sufren, porque en la escuela los van a tratar como cualquier otro estudiante más.